Hola hermanos, el día de hoy, 1 de octubre del 2023, es 26º domingo del tiempo ordinario. Comenzamos el mes del Rosario, el mes de las misiones. Por favor, vamos a tener celebración para rato. Hoy es día de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Que la Teresita de Teresita no tiene nada, oigan, era una Teresa, en serio, jovencita, pero con unas agallas y con una conciencia de Dios. Ella que era la pelotita en las manos del Niño Jesús, pero nada que ver, ok, esa infancia espiritual por la que nos quiere llevar ese caminito es precioso y es un camino que realmente ayuda mucho a crecer en la fe. Pero como es domingo, no podemos hablar tanto de ella, ¿no? Habría que hablar aquí de su papá, de su mamá, de doña Celia. Acuérdense, vamos, tenemos tanta cosa bella que decir de ellos, porque son santos también igual que ella. Pero bueno, vamos. Ezequiel, la primera lectura, capítulo 18, versículos del 25 al 28. Esto dice el Señor. Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder. ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguimos. La misericordia de Dios es más grande que cualquiera de nuestras locuras. Realmente el corazón de Dios no es injusto. ¿Se acuerdan de la semana pasada? La primera reacción frente a aquel que le dijo, hombre, ¿qué pasó aquí? Le estás dando lo mismo a este que trabajó 1 hora que a nosotros que aguantamos el peso del día y del calor. Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿No acordamos en que te daría un denario? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces fíjense, seguimos en la misma tónica, porque de hecho allá hemos hablado de la viña y hoy vamos a hablar de la viña también de otra manera, pero igual en el Evangelio. Dios no es injusto, su corazón es tan grande, tan misericordioso, que es capaz de perdonar, pues, si usted se arrepiente y cambia, cuidado, digo que me arrepiento, Señor, estoy arrepentidísimo por lo que hice, pero no cambia, entonces no es arrepentimiento, que usted cuidado, es el que se arrepiente y cambia, no el que dice, sino el que hace. El que no solamente se compromete del diente al labio, sino el que es capaz de moverse, ponerse en camino, hacer las cosas. La segunda lectura es una belleza, es uno de esos textos preciosísimos. Acuérdense, estamos leyendo por 4 domingos, comenzamos el domingo anterior, la carta a los Filipenses. Ahora leemos quizás el texto fundamental de la carta a los Filipenses. Capítulo 2, versículos del 1 al 11. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todo doble en la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La belleza de este texto, el himno a la kenosis, dicen otros, está bien, es igual usted, el abajamiento y al mismo tiempo la exaltación, porque no solo cuenta el abajamiento, no solo cuenta la bajada, digámoslo así, sino la subida también, porque ha sido exaltado. Pero fíjense de dónde parte, porque no nos quedamos solo en el himno, sino que hacemos la introducción. Si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si en algo sirve una exhortación nacida del amor, dice Pablo, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me guardan un afecto entrañable, pues acuérdense que los filipenses eran los consentidos de Pablo, llénenme de alegría, dice Pablo, teniendo un mismo sentimiento, un mismo amor, una misma aspiración, una sola alma. Ahí está la clave.
Miren, la iglesia, estamos comenzando el camino sinodal, no, el camino sinodal lo hemos empezado desde hace días, no, pero estamos comenzando esta fase fundamental, ya el sínodo propiamente que se está comenzando a desarrollar en Roma, un solo pensamiento, una sola alma, una fuente que es el amor, que nuestras aspiraciones no sean por rivalidad ni presunción, porque ahí andan algunos queriendo, ay, es que el Papa es un hereje, es que el Papa, no sé, no señores, miren, un solo corazón, una sola alma, un solo espíritu, movámonos por el Espíritu de Dios. Ay, pero es que a saber, porque hay entre esos que hay más de 400 y tantos de padres y madres sinodales, y entonces, ay, es que ahí anda alguno que está a favor de esto, o a favor de aquello, o en contra del otro. Uno. Súmenlos los que quieran. La iglesia es mucho más que el pensamiento de alguno que de repente anda con la doctrina un poco atravesada, pero hay que escucharlo. Porque para eso somos iglesia. No lo puedo condenar a priori. No debo hacer eso, sino que debo ser iglesia. Por eso, fíjense, nada por rivalidad, sino todo con humildad. Y cada uno que considere a los demás como superiores a sí mismo, como lo hizo Cristo. Ese es el punto. Que se rebajó. No se colocó desde su posición de sabio, de teólogo, de experto, de gran moralista. No. Se colocó en el lugar de siervo, en el lugar del que sirve. Por eso el abajamiento tenemos que hacerlo todos, para que sea Dios el que nos exalte, para que sea Dios el que nos levante. Pero de todas maneras todos tenemos que doblar rodillas. Todos tenemos que doblar rodillas delante del Señor para reconocerlo a Él. Él es el Señor. No es ni el Papa, ni un obispo, ni un cardenal, por mucho que hable y por mucho que cacaraquee. El que es el centro es Cristo. Y lo ha dicho tantas veces el Santo Padre, porque él sí lo tiene claro. Los que no lo tienen claro son los que les gustan andar allá con grandes ínfulas, y eso no debemos ser nosotros. Abajamiento, sometimiento a la voluntad del Padre. El Evangelio, y vamos por el tiempo, Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, Madre del Señor Jesucristo. ¿Por dónde empezamos? Primera cosa, miren, en los manuscritos, recuerden que no tenemos ningún original de ninguna parte de la Biblia. Lo que tenemos son las copias. En algunas de las copias esto está invertido. O sea, el primer hijo es el que dice no quiero ir, pero después se arrepiente y va. Y el segundo es el que dice ya voy, Señor, y luego no va. Bueno. En esta traducción que estamos siguiendo, que es la traducción mexicana, estamos utilizando el orden al revés de lo que aparece en la Biblia de Jerusalén, etc. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la traducción de la Vúlgata. ¿Se acuerdan de ayer de San Jerónimo? Bueno, San Jerónimo utilizó esos manuscritos en los que primero aparecía el hijo que decía que iba y que luego no iba, y luego el otro. Y por eso es el segundo el que hace la voluntad del Padre. Pero en otros manuscritos aparece, que es la mayoría, aparece que es el primero el que hace la voluntad del Padre. Entonces por eso, digo, por si lo leen en sus Biblias, se van a encontrar con eso. Y no se vayan a asustar, sencillamente es que es así. ¿Ok? Tranquilos. Bueno, vamos por partes. La belleza detrás de este texto es realmente linda. El padre que se acerca a los hijos, los busca. Fíjense, igual que salió el capataz no, sino el dueño de la viña la semana pasada sale a buscar a los trabajadores. En este caso se acerca. Y fíjense que le dice hijito, realmente no le dice hijo, sino que hijito, así los trata con cariño. Pero hay una orden, vete a trabajar hoy en la viña. No sé, a trabajar, ¿no? Allá a vigilar desde lejos a los trabajadores. Yo soy el hijo, aquí mando yo, aquí. No, vete a trabajar. A eso nos manda el Señor. Vayan ustedes a trabajar a mi viña. Piénsenlo, o sea, la semana pasada nos mandaban a trabajar a la viña, ahora otra vez nos mandan a trabajar a la viña, a trabajar. Pero entonces, y fíjense, ninguno de los dos hijos es perfecto, ¿no? Ninguno es correcto, los dos cometen errores. El primero, sigamos esta traducción, ya voy, Señor, ego, equirie, aquí estoy, Señor, yo voy, y no fue. Miren cuánta gente va en la iglesia, Dios mío, que dicen que van a participar, que hoy sí, que después de un retiro vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que después de un encuentro, una convivencia, después de nada, que escucharon una prédica y nada,
nada. Solo dicen, les encantan los discursitos, les encantan las promesitas, pero no llegan a nada. Ya no llegan a nada, después no van. Mientras que hay algunos que son tan honestos, ¿verdad? No quiero, punto, no quiero. Pero son honestos al menos, ¿no? Pero después se arrepintió, el verbo fíjense, metamos, la metanoia, acuérdense, la conversión, el cambio de mentalidad, y se pone en camino. Y va a trabajar, punto. Es decir, ustedes dirán, bueno, el que hizo la voluntad del Padre, el que hizo, no el que dijo. Usted y yo, y aquí estoy yo hablando un montón de cosas, oigan, y todos los días digo un montón de cosas y se las comparto, y otra cosa es lo que yo estoy haciendo. Perdónenme, pero es cierto, puede haber un montón de hipocresía. Ay, qué lindo lo que dice el Padre Juan Ángel, sí, lo que dice, pero vayan a ver lo que hace el bendito porque eso es lo que importa. ¿De qué me sirve que yo les esté predicando si luego a la hora de las verdades no hago lo que digo que tienen que hacer ustedes? Digo, perdón por sonar así tan pedante, ¿no? Pero es que es la verdad, oigan. Así el asunto no es, aquí la conversión es lo legítimo. Y qué golpe más duro. Los narcotraficantes y los corruptos, uy, Dios mío, las prostitutas y los publicanos se han adelantado cuando se convierten, evidentemente porque escucharon la palabra del Señor y les van adelante a ustedes, les está diciendo el Señor. Si se convierten, cuidado, porque no significa que esto, pues, lo que estoy diciendo yo solo estoy pensando no en los extremos de nuestro mundo hoy en día, no todas las personas que son despreciadas, los que no valen nada, los descartados, diría el Papa Francisco. Cuidado. Conversión. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Por eso me encanta esta oración, oigan, porque viene a recordarnos precisamente esto. Qué fácil es colocarse en el tropel de los puros, reducir la fe al cumplimiento que garantiza un asiento en el banquete de los perfectos. Qué triste arrojar desde este punto migajas de esperanza a quien con pies de barro se siente indigno. Algún día comprenderemos que tu mesa se dispone con criterios diferentes, que tu pan no restablece a los saciados de ego, de virtudes corrosivas, de exigencias imposibles, para tristezas ajenas, que tu reino no se compra por un puñado de leyes, que tu amor no es la conquista de guerreros invencibles. Tu pan, tu reino, tu amor es alimento ofrecido a quien vive con hambre, y ese don, gratuito y desbordante, nos renueva y nos cambia. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga Dios por intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.